Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 1 de diciembre del 2022. Vamos a continuar con la lectura cronológica de la Biblia en un año, con la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulos 1, 2, 3 y 4. Segunda carta a los Corintios, capítulos 1, 2, 3 y 4. Como seguramente hemos podido observar, estas dos epístolas son de las más extensas que escribió el apóstol Pablo. Eh, Son dos, se sabe que fueron tres, y esto pues nos muestra claramente la necesidad, la intención eh, y la cantidad de situaciones que estaba lidiando Pablo con esta iglesia. Una iglesia que era importante, una iglesia que, pues, por todos los temas que trata Pablo, seguramente era una iglesia grande, pues, con muchas personas, pero además que tenía influencia. En esta segunda carta, quisiera centrarme en el capítulo 3 y capítulo 4, porque todo tiene, eh, hay coherencia en lo que se escribe. Sí, para nosotros, como no tenemos generalmente una lectura de corrido, pero si pusiéramos a leernos toda la carta, seguramente vamos a encontrar la coherencia del hilo conductor que tiene estos temas. Hay unas respuestas, estas cartas surgen de respuestas, hay unas inquietudes que le hicieron conocer a Pablo, le enteraron de situaciones que están sucediendo y dentro de esas respuestas también hay consejos, direcciones, exhortaciones que le está haciendo a la iglesia. El capítulo 3 nos habla del servicio. El servicio de la palabra griega diaconía también se conoce como ministerio, o sea que el que ministra, el ministro, es un servidor del Señor. Y hay algo que sin duda alguna es una marca que tiene que haber en todo creyente y es el servicio. Cuando estudiábamos el Evangelio de San Juan en el capítulo 13, ubicando al Señor en el cenáculo o en el aposento alto, en la noche de aquella Pascua, nos cuenta que el Señor Jesús se despojó, se inclinó, lavó los pies de los discípulos y Él les decía que si Él siendo el Maestro les servía, pues así debía ser entre nosotros, que aquel que quisiera ser el primero fuera como el que más sirve. Sin duda alguna, el servicio es la marca, es la evidencia de aquel que ama. Y el amor es la marca indeleble de aquel que está en Cristo Jesús. No puede ser, es incoherente en lo que la Escritura nos enseña, que haya un creyente que no tenga esa capacidad espiritual, y ahorita lo vamos a ver, de servir. Y sin duda alguna lo que Pablo va a explicar en este capítulo 3 es del servicio en el espíritu, del servicio del espíritu a través de nosotros. Y vamos a ver algunos detalles. Primero, en los primeros versículos, él habla que él mismo no se recomienda, muy importante, a diferencia de lo que estamos viviendo en nuestra sociedad, que generalmente nosotros mismos, seguramente a través de redes sociales, las imágenes, mostramos, hablamos mucho de nosotros mismos. El mismo Señor Jesucristo dijo que el testimonio que es verdadero, el válido, es el que otros dan de nosotros. Y por eso hablaba que el Padre daba testimonio de él y que ahí estaba la validez de su propio testimonio. Y Pablo también está hablando de no recomendarse a sí mismo, dice el versículo 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? O sea, Pablo no se recomienda a sí mismo, dice, y tampoco está pidiendo recomendaciones de los otros. ¿Qué es lo que Pablo va a explicar? Dice, mi propio servicio
el ministerio que nosotros estamos ejecutando, la obra en el Señor que estamos haciendo, esa es nuestra carta de presentación. Como el mismo Señor Jesús enseñó, no son las palabras, no son los dichos, sino los hechos, las acciones, que son las acciones las que definitivamente definen a las personas. Y dice el versículo 2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y hay algo que se me venía a la mente, es como los hijos son la carta de presentación de los padres. Los hijos, bueno, los hijos generalmente con los padres se comportan bien, ¿sí? Los hijos generalmente con los padres eh, no dicen, no tienen malas expresiones, tienen como esa capacidad de comportarse bien. Pero un hijo que hace quedar bien la crianza de su padre es aquel que en ausencia de su padre, que cuando no lo está viendo, se comporta de la manera que su padre, más que enseñarle con las palabras, le ha mostrado con el buen ejemplo y con el testimonio. Los hijos son carta de presentación de los padres. O con eso, ¿sí? Y asimismo, Pablo dice que el servicio de él se manifiesta y que la carta de presentación y que la recomendación que él tiene no es lo que dice, sino lo que él ha hecho en las personas. La obra que el Espíritu del Señor ha hecho a través de Pablo en las personas, ¿sí? Y esto tiene mucho peso, es como, y llévelo a todos los escenarios de su vida. Eh, no son lo que yo refuerzo. Alguna vez alguien me explicaba psicológicamente que cuando alguien refuerza mucho algo de sí mismo a través de sus palabras o a través de sus redes, es tal vez porque está manifestando una falencia, un faltante. Es como quien es verdaderamente fuerte, no dice que es fuerte, no vive hablando de su fuerza. Quien es verdaderamente inteligente no vive hablando de su inteligencia, no vive eh, eh, pregonando su inteligencia. Sabe que lo es, sabe que tiene esa virtud y pues no necesita reforzarlo. Entonces, de alguna manera, Pablo nos está diciendo, si usted sirve, si usted está haciendo la obra del Señor, no tiene que estarla mostrando, jactándose, anunciándola, porque ella misma se manifiesta a través de las cartas de presentación que son las personas. Luego vamos a entrar en una parte muy, muy importante y habla de las competencias, ¿sí? Hace unos años se puso muy de moda la evaluación por competencias laboralmente hablando y se llevaba y se evaluaba a los funcionarios a través de sus competencias personales o características. ¿Qué dice Pablo? Bueno, y se hizo todo un estudio y un análisis de diferentes competencias y de acuerdo a estas competencias crearon los perfiles laborales. Pablo, ¿qué dice? ¿Cuál es la competencia? Y dice el versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos como para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es espectacular. Además, esta es una humildad impresionante. Pablo era Pablo. Pablo era un hombre estudioso, hablaba por lo menos dos, tres idiomas, porque el arameo era común, el griego no lo hablaban todos los judíos y además hablaba hebreo, ¿sí? O sea, era un hombre que tenía tres lenguas, una de ellas muy compleja, que era muy exclusiva, como era el hebreo. Era un hombre que tenía una profesión, un hombre de confianza, un hombre radical en sus creencias. Y dice, mis competencias, es más, yo no tengo competencias. Todo lo que yo soy, tengo, hago, todo lo que yo puedo proviene del Señor. Eso es humildad. La humildad es una virtud delante del Señor. La humildad no es andar harapiento en la vida. La humildad no es ir usando ropa vieja o dañada o sucia. Eso no es humildad, eso es pobreza y manifestar la pobreza, porque yo puedo tener escasez de algo, pero no ser pobre, porque la pobreza es algo que en verdad está en el corazón. Pero la humildad es una virtud y es una actitud de cada uno delante del Señor.
La humildad se proyecta a los hombres, pero es un vínculo con el Señor. ¿Por qué? Yo reconozco que todo es de Él, por Él y para Él. Y eso está diciendo Pablo, mis competencias. Si quieren evaluar mis competencias no son personales, no son de mí mismo. Mis competencias provienen del Señor. Dice el versículo 6, el cual, el Señor, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Y esto es una expresión muy, muy importante, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. ¿Sí? ¿De qué sirve el conocimiento erudito y profundo de toda la escritura si estoy ausente del espíritu del Señor? Porque al fin y al cabo la Biblia es un escrito inspirado por el Espíritu Santo y solo se puede comprender en él y por el Espíritu. Y aquí está diciendo entonces, mi competencia, o sea, yo no tengo competencias, ¿sí? Mis competencias provienen del Señor, o sea que Él es el que me hace competente. Soy apto para esta obra, eso dice Hebreos, que el Señor nos hace aptos para toda buena obra. Es Él el que me implementó, me capacitó, si Él me llamó, me forma, ¿sí? Y cuando el Señor nos llama, todo es una formación, todo ayuda bien, todo tiene un propósito, todo, hasta mis errores me ayudan a bien, hasta mis torpezas me ayudan a bien, porque el Padre y Señor y Maestro siempre está instruyendo, enseñando y ayudando a perfeccionar su obra en nosotros. Dice, voy a leer rápidamente para que miremos un poco el ministerio glorioso en y del Espíritu. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en ese respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, o sea, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Voy a saltar al versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Es que el antiguo servicio, ministerio, pacto, se hacía a través y por medio de la letra, pero muchas veces ausente del espíritu. O sea que se hacía de acuerdo a las capacidades, al rigor, a la disciplina, a la fuerza personal, pero ausente del Señor. ¿Qué está diciendo acá? Es el Espíritu del Señor el que vivifica. Ahora no es un servicio solo por tradición, por rutina, por costumbre, sino que ahora es un ministerio por el Espíritu. Más complejo porque era más sencillo, se los pongo así, seguir un decálogo. Yo tengo un decálogo, ¿sí? Hay 10 puntos. Haga y no haga. Sencillo. Hágalo y no haga. Punto. 10. Léalos todos los días y no haga y haga. La ley del Espíritu va más allá de un decálogo. La ley del Espíritu no es estática, es dinámica, completamente dinámica. La ley del Espíritu es tan dinámica que tiene la capacidad, no estoy hablando de adaptabilidad ni flexibilidad, que eso es un error. La ley espiritual no se adapta al mundo, la ley espiritual no se adapta a los tiempos y en eso no podemos caer de ninguna manera. Pero cuando hablo de que la ley espiritual es dinámica, es que la ley espiritual tiene aplicabilidad constante y permanente. Es más, la ley espiritual es tan dinámica que era útil hace 2000, hace 3000, hace 1000 años y será útil eternamente. Y la ley del Espíritu es la que me permite caminar a mí en la libertad del Señor,
donde yo no estoy sujeto ni a los dogmas, no estoy sujeto ni a normas humanas, ni a ritos, ni a tradiciones, ni a fábulas, como advierte la misma escritura, el mismo Señor Jesús. Es una ley que se fundamenta en el amor, porque el amor es libertad, es una ley que se fundamenta en la verdad es libertad. Y cuando yo estoy dinamizado por el Espíritu del Señor, voy caminando. Pablo decía, el Señor le decía a Pablo, otro te ceñirá. Está hablando del Espíritu del Señor. Cuando Él me ciñe, Él me guía, me lleva, me instruye, me fortalece, me capacita. Él me da una capacidad, una competencia espiritual para amar. Todo esto se fundamenta en el amor. Lo leíamos hace poco. El amor, el verbo ágape, el preferir, esa preferencia moral hacia el Señor y hacia los demás. Entonces, aquí habla de la maravilla de que este ministerio ya no solo lo hacemos porque estaba establecido en unas normas escritas y tradicionales, sino porque eso lo prometió el Señor en Joel. Esa ley sería escrita en el corazón, ¿sí? Ya es la dirección permanente y dinámica del Espíritu del Señor en mi vida. Dice luego el capítulo 4, teniendo esto en cuenta, que este ministerio no es entonces según la letra, que no es un ministerio según la tradición, que no es un ministerio según las costumbres, es un ministerio del Espíritu, ¿sí? Y donde está el Espíritu hay libertad. Y la letra mata y el Espíritu vivifica. Ese es el peligro de la erudición. La erudición de la Biblia tiene ese gran peligro de solo estudiarlo de manera intelectual y académica, alejado de la relación íntima, personal y profunda con el Señor. Tienen que ir de la mano, porque yo también pienso que el ser indocto en la escritura es un peligro cuando la gente solo se vuelve contemplativa, porque así lo quiero tratar de explicar. Yo estoy en relación con el Señor, lo adoro, lo amo, le canto, le alabo, me rindo a sus pies, lo contemplo. Pero si yo me quedo solo allí, puedo empezar a tener experiencias que muchas veces pueden ser engañosas de mi alma y no del espíritu. ¿Y saben qué hace la escritura? El estudio juicioso, profundo de la escritura neutraliza, canaliza, digámoslo así, ubica aquellas cosas que se pueden estar desviando de mi propia alma. Ese es el equilibrio perfecto. Si no fuera perfecto, el Señor no nos hubiera dejado el testimonio de la Biblia y no nos hubiera dejado la demanda de tener una relación con su Espíritu. Nos dio el Espíritu Santo y nos dio la instrucción, la ley, los mandatos, los mandamientos, los preceptos, para que juntos fueran esa guía y esa, diría yo incluso, la vida nuestra es vital para nosotros, porque también es muy peligroso, como les decía hace un momento, tener mucha contemplación, mucha adoración y de conocimiento de la escritura cero. Empezamos entonces a enloquecernos un poco y ahí es donde se crean doctrinas, cosas, ideas extrañas, fanatismos. Y por el otro lado, del estudio erudito de la Biblia, constante y profundo, sin intimidad con el Señor, sin profundidad en la relación, pues empieza a generar orgullo y también falsas doctrinas e interpretaciones muy peligrosas. Yo estudio y el Espíritu me guía, ¿sí? Yo estudio con juicio y el Espíritu hace que ese estudio tome vida, porque ese es el sentido. La letra es vida cuando el Espíritu la sella en mi corazón. Terminamos el capítulo con el capítulo 4. Pablo dice entonces, tenemos un ministerio en el Espíritu. Tenemos un ministerio del Espíritu. Es glorioso, mucho más glorioso que la gloria incluso que se manifestó en Moisés. Porque a Moisés había que verlo con su rostro tapado, pero al Señor lo podemos ver con cara descubierta por la obra redentora. Eso dice el versículo 18. Pero dice el capítulo 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Si Pablo dice no desmayamos, es que el ministerio puede tener dificultades. Cuando estoy hablando de ministerio, servicio,
No me estoy limitando a lo que usted haga en la iglesia. No faltaba más. No puede ser que alguien diga que le sirve al Señor solo en la iglesia y en su casa parece un gentil, parece un pagano. El servicio del Señor es en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en la calle, adentro, afuera, en todo lugar, a toda hora. La diaconía, el ministerio del Espíritu en nosotros es siempre, siempre estamos sirviendo al Señor. Y aquí está diciendo, no desmayamos, porque este ministerio es en el Espíritu. Dice, dos, antes bien renunciamos. Dos cosas hace Pablo. No desmayar, como el Señor le aconsejaba a Josué, no temas ni desmayes. Y segundo, renunciamos. ¿A qué? A lo oculto, a lo vergonzoso. No andamos con astucia, no adulteramos la palabra del Señor, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Sí? Y quiero terminar con el versículo 7 y 8 de este glorioso ministerio. Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Quién es el vaso de barro? Nosotros. ¿Quién es el tesoro? El Espíritu del Señor. ¿Sí? Es un tesoro, el más precioso. Él es el glorioso. Nosotros, el vaso de barro. A veces nos confundimos, ¿no? Y creemos que nosotros somos el tesoro y que el Espíritu es el barro, ¿no? Nosotros somos vaso de barro. Un vaso de barro es frágil, no necesariamente ni siquiera bonito, ¿sí? Generalmente simple, sencillo, básico, pero que embellece el contenido. De hecho, de todo vaso de barro, el valor no es el vaso, sino el contenido. ¿Sí? Usted puede echar un agua pura en un vaso de barro, como puede echar un agua contaminada en un vaso de barro. ¿Sí? El vaso de barro es simplemente un medio. El valor del vaso de barro es lo que contenga. Y a nosotros se nos dio la oportunidad de contener al Espíritu Santo. ¿Qué dice? Es un tesoro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La gloria es de Él. Es como yo alguna vez le escuchaba a alguien una ilustración, como cuando iba entrando el Señor triunfante a Jerusalén en el asna y aplaudían al Señor. Y aquella asna podría haber pensado que la aplaudían a ella. No, ella era el asna. El Señor era el que aplaudían y ponían las ramas ante sus pies, aunque la que pisaba era el asna. ¿Sí? Yo no puedo, y permítanme la comparación, yo no puedo creer, siendo yo el asno que lleva a mi Señor, que yo soy el de la gloria. El de la gloria es Él. Pero esa es mi gloria. Mi gloria es que Él esté conmigo, mi gloria es que Él me use, mi gloria es que Él se sirva de mí, mi gloria es que ese tesoro esté en este vaso de barro. Eso es suficiente. Mi gloria es la gloria que Él me quiera dar, no la que yo procure en medio de los hombres. Y dice entonces, versículo 8 y 9 extraordinario. Estamos atribulados, o sea, la tribulación viene, pero no estamos angustiados. Estamos en apuros, pero no estamos desesperados. Perseguidos, pero no estamos desamparados. Derribados tal vez, pero nunca destruidos. Aquí Pablo, sabiendo lo que está sufriendo, dice, este es el ministerio en el Espíritu, la obra en el Espíritu. Hay situaciones apremiantes, hay tribulación, hay apuros, hay persecución, hay también derrotas, pero de ninguna manera ni estamos angustiados, ni desesperados, ni desamparados, y mucho menos destruidos. Esa es la obra y el servicio en el Espíritu que el Señor nos ha concedido soberanamente y que nos permite vivir. De allí que eh, cuando hablamos de los dones espirituales, hablábamos del gran don del amor. Es necesario disfrutar ese don eterno que es su Espíritu Santo. ¿Cómo? Busquémosle más. No, no caigamos en un error que a veces la iglesia cae en volverse como espiritista. ¿Sí? Suena extraño, pero a veces respecto al Espíritu Santo la iglesia se vuelve un poco como espiritista y invoca al Espíritu del Señor para todo, para que no le coja la noche, para que llegue el carro rápido, para que encuentre las llaves,
para que no se den cuenta que llegó tarde. No, 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 esa no es la obra del Espíritu. No, no faltaba más. Más bien pidámosle al Espíritu del Señor que nos dé disciplina, al Espíritu del Señor que nos ayude a ser puntuales, cumplidos, responsables, diligentes, pero no lo podemos tomar como nuestro servidor de ninguna manera. Somos nosotros los servidores y tampoco podemos tomar el nombre del Señor en vano, ni su Espíritu en vano. Relacionémonos con Él. Y la mejor relación con el Espíritu es rendirse a Él, renunciar a sí mismo para que Él tome el control. Que Él tome el control de nuestra mente, nuestro corazón. Que Él tome el control de nuestras emociones, de nuestras decisiones. Que Él tome el control de todas las cosas. Y habrá otras cosas donde anhelaremos y necesitaremos su poder sobrenatural. Señor, pon tu mano, no sé, en el clima, Dios mío, pon tu mano sobre esta enfermedad, pon tu mano sobre esta situación. Pero en el momento en que le invoquemos, que sea para su gloria, no simplemente para asuntos y problemas en los cuales muchas veces nosotros mismos nos hemos metido. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y entregarle este día en oración. Amado Padre, yo te doy muchísimas gracias por este gran tesoro que ha sido tu Espíritu en nosotros. Porque nosotros somos, nuestro cuerpo, Señor, es perecedero, pero tú eres eterno. Nuestro cuerpo es frágil, vulnerable, limitado, pero tú eres todopoderoso. Nos diste ese gran don de tu Espíritu. Y al poner tu Espíritu en nosotros, dice la promesa de Joel, grabaste tus leyes en nuestro corazón y nos sellaste con tu amor. Sabemos que tenemos dificultades, Señor, porque el ministerio, el servicio, la diaconía no se limita a la iglesia, a una denominación. El ser creyente no es ser creyente de domingos o de sábados o del día que nos congreguemos. Es la vida entera. Soy servidor tuyo como esposo, como hijo, como hermano, como padre, como ciudadano. Soy servidor tuyo como empleado, como empresario. Soy servidor tuyo en todo, porque mi vida te pertenece. Ahora, Señor, yo te pido que tu Espíritu me ciña, porque no quiero seguir sirviéndote en mi propia fuerza, capacidad, ni siquiera guiado por la ley escrita, sino por la ley de tu Espíritu, que me permite comprender cabalmente y cumplir la ley escrita. No para jactancia. Quien cumple la ley escrita en sus propias fuerzas termina jactándose, termina con una superioridad moral, creyéndose que es mejor que otros. Pero el que vive en el Espíritu y puede obedecer, sabe que no fue en su propia competencia, que fue en la competencia del Señor. Y con humildad reconocemos que todo lo que somos, tenemos y hacemos proviene de tus manos. Tal vez en estos días has sentido desmayar y tal vez en medio del apuro, en medio de la persecución, en medio de la derrota, has sentido que no puede más. Hoy, en este momento, dígale al Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, que su Espíritu tome su debilidad y su carga. Dice que el Espíritu del Señor pudre el yugo de nuestra cerviz y quita la carga de nuestro hombro. Allí donde está, cierre sus ojos y pídale al Espíritu del Señor, más bien al Padre en el nombre del Hijo, que su Espíritu quite la carga de su hombro en este momento. Y que el Padre por su Espíritu quite el yugo de su cerviz. Y que el Padre derrame la presencia suya a través de su Espíritu, abriendo sus ojos, su entendimiento, sus oídos, disponiendo y fortaleciendo su corazón. Padre, escucha la oración de tus hijos, que hoy te hacen con humildad, que hoy te hacen, Señor, con fe y esperanza. Y déjanos ver tu poder y tu gloria en medio de nosotros.
Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.